Nos volvemos a encontrar en un nuevo programa del Ministerio de Economía. Estoy nuevamente con mis co-conductores, Martín Boutier, asesor del ministro, Federico Furiase, director del Central. Y hoy tenemos un invitado especial, que ya lo habíamos anunciado ahí por Twitter, vi que había mucha ansiedad, José Luis Daza, el flamante secretario de Política Económica. Es un gusto tenerte acá, José Luis. Y bueno, un poco la temática del programa de hoy va a ser esa. Y creo que un buen punto a pie es tu exposición en el FIAP, la asamblea número 51. La verdad que tu discurso pegó un montón, se reviralizó. Y la clave de eso fue que aportaste una mirada por ahí un poco de afuera y te centralizaste en decir que no hay que perderse tanto en el árbol porque no se está viendo el bosque. Entonces, en ese sentido, ¿por qué no nos contás por qué viniste, cómo fue tu carrera y vamos hablando? Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que estoy realmente feliz de estar acá. Estoy muy contento de la oportunidad que me han dado Toto y el ministro de Economía y el presidente Milei, de lo que yo veo como la posibilidad de participar en lo que es realmente una gesta épica. Es la posibilidad de transformar a un país, de transformar a la Argentina y que vuelva a situarse en el sitial, en el mundo que le corresponde. Te cuento un poquito quién soy un bicho medio raro, lo entiendo. Nací en Buenos Aires hace 66 años, no muy lejos de acá, en la clínica Otamendi. Vivíamos en Martínez, en la calle Leandro Ler. Y viví acá hasta unos 5 años. Mis padres eran diplomáticos, se fueron a Chile por un periodo de tiempo y de ahí nos fuimos a Uruguay y mis años de adolescencia los pasé en Uruguay hasta los 16 años. Y Uruguay es un país muy cerrado, como saben, con una gran vinculación con la Argentina, y gran parte de nuestra vida era venir a Argentina. Veníamos de compras argentinas. Es difícil de creer, pero Uruguay era todavía mucho más cerrado como economía que Argentina. Entonces veníamos a comprar ropa argentina, veníamos a comprar unos jeans Levi's y Lee que solamente vienen en Argentina, que era lo máximo en el mundo en ese momento. Bueno, y de ahí me fui, a los 16 me fui a Chile, estuve 5 años en Chile, he vivido 5 años en Chile. Me fui a Estados Unidos a finalizar estuve con un PhD en economía en economía abierta en Georgetown, y empecé mi carrera profesional en el BID como asesor del director ejecutivo por Argentina y China. Mi primer jefe era un argentino, Jorge Sakamoto, muy porteño, una experiencia inolvidable haber trabajado, me permitió conocer los organismos internacionales por dentro. De ahí me mandaron lo mágico, pues, no sé, quisieron deshacer de mí y me mandaron a Japón. Viví en Tokio como representante financiero de Chile en ese momento por los 80, 89, 92. Y eso fue una experiencia extraordinaria porque me permitió abrir la mente a los procesos económicos de una parte del mundo que es vital, que ha sido extraordinariamente exitosa y que por lo general no está presente cuando nosotros hacemos nuestro análisis económico de los países de Occidente. Y eso fue una experiencia extraordinaria. De ahí me fui a JP Morgan. Yo era economista. Yo no sabía de finanzas, y cuando llego a JP Morgan me doy cuenta exactamente, estaba en el centro financiero del mundo. JP Morgan era lejos el banco más importante en mercados emergentes, en un mercado que recién salía. Yo levanté la mano, ya era más viejito, y dije, ¿sabes qué? Quiero ir al training program, donde traen a todos los recién ingresados. En ese training program, es un training program de finanzas, básicamente un MBA en finanzas que era en ese momento muy conocido en el mundo. Bueno, y entran como 300 personas por año al training program, y por lo general tenés un socio, te parean con alguien para ir en los proyectos, las presentaciones, las cosas. Y mi partner, mi socio en eso fue un tal Luis Caputo. Esto era en 1992. Y la verdad es que desde ese momento Toto era alguien sumamente especial. Tenía su estilo muy particular que lo sigue teniendo hoy cuando lo ves, y tenía una característica que llamó la atención de inmediato. Éramos 300 y tenías exámenes periódicamente, y al final de todos los exámenes los publicaban, hacían todas las cosas, y en todos los exámenes, Toto, confieso, a veces estudiaba más, estudiaba menos, pero siempre salió entre el 1, el 2, el 3 de todos los mejores alumnos de ese programa. Ya era notable que tenía una capacidad de absorción de información y análisis muy, muy excepcional.
De ahí hicimos carrera más o menos por separado. Toto se fue por el lado de trading, por el lado de manejo de riesgo, por la implementación de riesgo. Y yo me fui por el lado de research, de investigación financiera. Tuve suerte, al poco tiempo me hicieron jefe global de research de JP Morgan y era una etapa maravillosa. El mercado recién empezaba, había mucha tecnología financiera y económica que importar de los mercados desarrollados. Ahí, por ejemplo, es cómico, todos los días sale el riesgo país de Argentina, está, lo cual el grupo nuestro, mi grupo esencialmente creó los índices, el MB Global, todos esos los creamos ahí. Todo lo que se usa hoy para medir riesgo soberano. Exactamente. O sea que cuando la gente ve el riesgo país bajó, por ejemplo, hoy estaba bajando. Viene bajando hace bastante. Sí, ese índice lo hiciste vos. No lo hice yo, lo hizo mi grupo. O sea, tenía un equipo. Claro, y era muy interesante, porque en esa época teníamos los Brady's. Los Brady's era un híbrido, bono del tesoro, con flujos de intereses de los países soberanos. Entonces, para calcular el riesgo, tenías que sacarle el riesgo de Estados Unidos. Muchos tenían opciones, entonces era bastante complejo. Todos esos los hizo el equipo. Exactamente, lo hicimos. Bueno, de ahí estuve en JP Morgan muchos años. Me fui por un tiempo a Deutsche Bank. Y ahí me pasó algo muy interesante, porque pasé de un lado del mostrador al otro lado del mostrador, del lado de lo que en New York llaman el sell side, los que venden a los que invierten, y creamos un fondo cuantitativo con un grupo habían dos argentinos que trabajaban conmigo, de Sekiguchi y de Mian Reide, y creamos un fondo muy cuantitativo que operaba mundialmente. La verdad que tuvimos mucha suerte, fue sumamente bien. Y la característica especial de nuestro fondo era que nosotros a los inversionistas les ofrecíamos que no íbamos a tener retornos correlacionados con los mercados, para lo cual necesitas bastante, pero teníamos una característica. Si había una crisis en el mundo, teníamos que ganar mucha plata. Entonces nos especializamos en identificar vulnerabilidades, fragilidades en los distintos países. El mejor año fue el 2008, la crisis financiera, pero la crisis griega. Pero te diría que en mi carrera tuve la oportunidad de ver todas las crisis alrededor del mundo en distintas partes, lo que me sirvieron mucho después también como inversionista. Tenés un ojo muy fino para detectar vulnerabilidades o ventajas en los distintos países, ¿no? Básicamente ese fue nuestro foco durante muchísimos años, exactamente, tratar de identificar cuáles son las formas que un país puede ser desestabilizado, cómo se propagan los riesgos una vez que empezás a desestabilizar. Y la verdad es que hay un dicho, ¿no? En crisis tiene un dicho que sacan de la literatura, de Tolstoy. Tolstoy tiene una frase que dice: todas las familias felices son felices de la misma, de manera independiente, pero todas las que son infelices por las mismas razones. En crisis se da algo similar. Todas las crisis tienen elementos en común, que los ves en todas partes. Y siempre las crisis tienen, todas, una raíz muy importante por el lado fiscal. Tienen diferencias, tienen un método de propagación diferente, pero el corazón fiscal lo vas a ver presente en prácticamente todas. O sea, que sos un especialista en crisis, se podría decir. No sé, pero sí, la verdad es que el trabajo que yo hacía me daba una gran ventaja, que era como era jefe global, yo era jefe de América Latina, de Europa, de Asia, me permitía enfocarme en las distintas crisis en cada uno de esos momentos, de fuera México en el 94, Rusia en el 98, Asia en el 97. Entonces, sí, la verdad es que cuando hay una crisis, por lo general llaman la atención, requieren análisis, y por lo general podíamos destinar recursos, atención y foco a cada una de esas crisis. Así que tuve mucha suerte por la posición que yo tenía para poder enfocarme en cada uno de esos casos. Y periódicamente, naturalmente, como era en crisis, mi atención volvía a la Argentina. Sí, raro, ¿no? Porque nunca hay crisis. Exacto. Un carrerón, José Luis, la verdad, es un lujo tenerte, pero eso me lleva a preguntarte, ¿por qué dijiste, por qué dejo mi vida en Nueva York y me vengo acá a la Argentina? Mira, la verdad es que te voy a contar cómo ocurrió. Estaba en mi casa, yo participaba en varias actividades, vivo en New York,
me llama Toto un día y me dice, mira, hay una situación acá, va a crear una posición, estaría dispuesto a considerar ser ministro. Yo al principio le dije, como tú siempre estás loco, o sea, yo vivo en New York, no vivo en esto. Y había algo que estaba detrás de mi cabeza, y es que durante unos 20 años, muy enfocado en la Argentina, con mucho análisis en la Argentina, yo venía predicando y diciendo, Argentina tiene un problema central, que es un problema fiscal, pero además de un problema fiscal, tiene un problema del tamaño del Estado. Hay que reducir el Estado. Mi posición periódicamente era que tenés que hacer un corte radical con el déficit, que tenés que hacer una chique fenomenal del Estado para poder hacer las demás reformas micro, para crecer. Y lo decía y predicaba al viento. Los argentinos, muchos argentinos me decían, vos estás loco, vos no entendés, Argentina es diferente, no puedes hacer ajuste. En el gobierno del presidente Macri no podía decir la palabra ajuste. Entonces, claramente predicaba. Pero la verdad es que cuando yo miro al mundo, cuando miro lo que pasa en Estados Unidos, cuando miro Europa, cuando miro Asia, y en particular cuando miro América Latina, la verdad es que es gran preocupación hacia dónde va el mundo, gran preocupación. Y el único país en el mundo que hoy en día va por lo menos en la dirección que yo creo, el único que se ha enfocado en hacer las reformas que hay que hacer, que recién están comenzando para conseguir que el país crezca, prospere, eliminar la pobreza, crear movilidad social, el único, y lo dice con valentía, es Javier Milei. Cuando le digo a mis hijos me dicen, mis hijos me dicen, papá, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué estás haciendo? ¿Vas a hacer otro fondo? ¿Vas a trabajar en otras empresas? Esta es una oportunidad en tu vida para ayudar en hacer algo de trascendencia, para ayudar a hacer algo de importancia que puede contribuir a cambiar un país para siempre. No me quiero atribuir importancia que yo voy a conseguir eso, pero mi hijo me dijo, ¿qué cosa más de mayor sustancia puedes hacer en el resto de tu vida que ayudar en esto? Y ¿sabes qué? Lo pensé, y yo quiero la Argentina, amo la Argentina, toda mi vida profesional está vinculada a Argentina, mis amigos son argentinos, y ¿sabes qué, hijo? Dije, tienes razón, esto es lo más importante que yo puedo hacer con mi vida, así que estoy acá, tratando de aportar un granito de arena en un equipo que es extraordinario, que ya han hecho un trabajo extraordinario. Así que esa es la razón. Para mí es la oportunidad de participar en lo que yo creo que es como tiene el potencial para ser una gesta épica en cambiar la dirección de Argentina. Y haciendo referencia a lo que decías, Argentina por 20 años fue en una dirección. El bosque, la gente iba caminando por el bosque e iban hacia allá. ¿Sabes qué es lo que pasó? Estamos en otro, ahora vamos hacia allá. El bosque, si seguimos por el bosque, vamos a llegar hacia allá. Hay mucha confusión entre los árboles, que este árbol, que aquí, que allá. La dirección en que va Argentina es única en el mundo, es un potencial que yo creo es único en el mundo, si es que logramos hacer las reformas, especialmente las reformas micro que hay que hacer. Así que para mí es una oportunidad y estoy enormemente agradecido con la oportunidad que me han dado. Sí, la verdad que cuando hablamos con la gente, con empresarios, inversores, con los chicos, un poco el mensaje es ese, o sea, se han hecho un montón de cosas que el año pasado no estaban. La ley bases, el pacto fiscal, un montón de reformas que obviamente tienen su rezago, que no se van a ver hoy, pero que en algún momento lo vamos a ver, y no es lo mismo que el año pasado. Entonces, pero a veces que sale un mal dato y bueno, la gente como que se enfoca más en el árbol y no tanto en el bosque, o no tanto en la película. Por eso me parece que pegó tanto tu discurso y que tuvo, la verdad que fue un puntazo. No, mira, a mí me gustaría decir una cosa porque estoy consciente de lo que las críticas al programa, estoy consciente de lo que la gente dice, estoy consciente de todo eso. Yo creo que hay una gran falta de comprensión sobre lo que se ha hecho acá. Y en primer lugar, yo creo que los argentinos, número uno, subestiman la crisis en la que estaba Argentina a fines de diciembre del año pasado. O sea, estamos realmente frente a un precipicio que llevaba a una explosión hiperinflacionaria, una explosión en muchas otras áreas, con un aumento potencial de pobreza gigantesco. Es como cuando te interrumpo un sí. toque. Es como cuando dicen, no, pero ustedes para bajar la inflación, llevaron al país a una recesión, aumentaron la pobreza, como si hubiese podido haberse evitado eso.
Déjame decirte, como yo lo veo, ese es un punto extraordinario el que estás haciendo, porque yo creo que el conjunto de acciones que se tomó en su totalidad, la forma y la secuencia en que se tomaron, hicieron y permitieron que la Argentina tuviera una recesión mucho más pequeña de la cual era esperable dadas las condiciones iniciales. Déjame decirte lo que yo creo del programa, porque así es como lo yo veo, y lo que se necesitaba para hacer este programa. Para hacer este programa necesitabas, número uno, entendimientos de macroeconomía, de política monetaria. Necesitabas mucho entendimiento sobre el circuito comunicacional dentro del sistema financiero argentino, los bolsones de riesgo. Necesitabas conocimiento de finanzas prácticas para poder hacer bonos, necesitabas conocimiento para poder hacer bonos, para poder pagar la situación que tenías con el fondo, con los bonos que se te venían. Entonces, yo te voy a decir cómo veo yo el programa, las grandes, la primera evento, la segunda. Acá, el primer punto es que heredas una gigantesca bola monetaria que ya estaba en el sistema. Y además de esa enorme bola monetaria, tenías dos grifos que seguían metiendo inyección líquida para que hubiera inflación. Lo primero que hace Toto, que creo que es brillante, es darse cuenta de que hay, que lo sabía, ¿no? Que se estaba dando cuenta, pero hay una distinción entre dos fenómenos. Lo único que es un salto en el nivel de precios. Un salto en el nivel de precios es una cosa, la inflación, el continuo crecimiento del nivel de precio, que es inflación, es otra. Entonces, lo que hacen es, decimos, vamos a reconocer que el salto ya está, se va a dar de una forma u otra, porque ya inyectaron el dinero, ya está el exceso de liquidez, y lo que hacen es, mediante una fuerte depreciación inicial, devaluación a 800, ellos consiguen que se ajuste el salto del nivel de precio para arriba, y con eso te deshiciste aproximadamente el 40% del exceso de liquidez monetaria que te había en términos reales, ¿no? Pero tenías otro problema, tenías muchos otros problemas, pero desde el punto de vista de inflación tenías todavía una manguera de liquidez que le metías todos los meses en el déficit, con el déficit fiscal, y tenías otra manguera muy grande, sí, que viene a lo que decimos. Hacen algo que yo no he visto en ninguna otra parte del mundo, que es más, cuando hablo con Toto, me dice, él lo había dicho en televisión, me dice, no, vamos a cerrar el déficit. Y yo le dije, Toto, no podés, no vas a poder hacerlo. No lo ha hecho nadie. Todos los economistas con que hablé, todos los mejores, no se puede hacer. Me dijo, vas a ver que lo vamos a hacer. En un mes cerrado un déficit del 5,5%. No conozco otro país que lo haya hecho. Entonces, cerraste esa canilla. Te quedaba la otra. La era que subías la tasa de interés y te aumentaba la emisión monetaria, aumentabas la inflación. Era una paradoja. Ahora, la mayor parte de los países del mundo, en todos los que yo conozco, subir la tasa de interés, restringís la situación financiera, se aprieta el crédito y la economía y la demanda agregada, si querés, tiende a apretarse. En Argentina no había crédito, no había mecanismos para el crédito. Entonces, la tasa de interés, curiosamente, lo único que hacía era aumentarte las expectativas de evaluación. Si haces análisis para atrás econométrico, veías que a medida que sube la tasa de interés, subían las expectativas de evaluación. Exactamente, y de inflación. Pero aquí viene tomar una medida que es extraordinaria, audaz, inteligente, que no conozco ningún economista la validaba, que fue empezaron a bajar ustedes, y felicitaciones, la tasa de interés, empezaron a bajar, y junto con eso empiezan a bajar las expectativas de inflación. Es extraordinario. O sea, una cosa es decirlo, yo lo podía decir esto, hay que hacer otro. Otra cosa es animarse a hacerlo, bajo las condiciones. Eso hay que tener unas agallas, por no decir otra cosa, pero gigantescas. Entonces, cuando mirás los resultados son extraordinarios. Los resultados de la primera etapa. Y después, si querés, podemos ver, porque yo lo analizo en el contexto de todos los otros crisis que he visto. ¿Cuál fue el resultado? Te pegaste este salto, sube el nivel de precio. ¿Y qué te pasó con las expectativas de evaluación en Argentina? Con el peso. ¿Qué te pasó? Se vino para abajo. ¿Qué pasó? Te permitió bajar la tasa de interés. ¿Qué pasó con eso? Entonces, me da risa. No, tenían que subir la tasa de interés real. Compadres, funcionó. Lo lograron. Y de todas las salidas de tipo de cambio fijo que yo he visto en mi carrera, no he visto una más limpia que esta. Todavía. Hay gente que va a decir, bueno, todavía no saliste del todo porque ahora tenés esto.
vamos a ir por parte y podemos analizar. Pero lo que lograron en la primera etapa es absolutamente histórico. Lo dicen así hoy en día en el Fondo Monetario, lo dicen autoridades de los principales países. Esto es absolutamente presente. Y acá se necesitaban muchas habilidades que es muy difícil conseguir en alguien. Necesitabas saber de economía, de finanzas, de esto. Y creo que yo, por lo menos, no conozco a otra gente más que el equipo que están ustedes, que logró hacer esto. Mira, y no tengo ninguna obligación en decir que ustedes son unos capos, que ustedes no. Yo no tenía por qué estar acá. Yo no tengo que chuparle las medias a nadie. No tengo que hacer nada. Yo estoy acá por convencimiento. Yo estoy acá porque creo. Y ¿sabes por qué estoy acá? Porque he visto todos los programas en distintas partes del mundo y he visto cómo inicialmente fracasan, todos. Entonces, lo que han logrado acá es absolutamente extraordinario. Mucha gente me ha dicho, che, qué valiente que sos, te venís a Argentina. No, la peor parte ya pasó. La peor parte desde el punto de vista de potencial de una crisis. Había que ser valiente para venir cuando vinieron ustedes al principio del gobierno. Hoy en día la situación está mucho mejor, mucho más robusta, sólida y mejorando dramáticamente. No voy a hablar más y los dejo que hablen ustedes porque estoy hablando demasiado. Lo que me pareció genial bueno, muchas cosas, pero lo que decís es cómo resaltás la preponderancia de las finanzas, que hoy en día por ahí en Argentina no se da tanta bola, y cómo, o sea, son indispensables para entender la macro país. O sea, sin entender, y esto es algo que dice Toto siempre, en un país con un mercado de capitales chiquito, más tenés que saber de finanzas, no menos, porque más fácil se te desestabiliza el mercado. Absolutamente. Y yo creo que mucha gente, si no te metiste, es natural que no lo sepas, pero las finanzas y la economía, que son dos áreas que interactúan muchísimo entre ellas y se nutren y hay feedback loops, etcétera, tienen metodologías de análisis sustancialmente diferentes. Las matemáticas son diferentes, las estadísticas que usas en economía son diferentes. La forma de enfrentar el riesgo, de cómo medís el riesgo. Para los economistas usas una regresión, a veces es un residual. En finanzas el riesgo es el centro que te da el valor de todos los demás parámetros. Entonces y cuando vos ves las principales crisis de los últimos 30 años, no surgen del área económica, de la economía real, de las economías. Todas surgen del problema financiero. La crisis del 2008 fue una crisis financiera y si no sabías de finanzas te volaban por los aires. Entonces, lo que decís con respecto a saber de finanzas. Pero que hay algo más. Puedes tener conocimientos teóricos de finanzas y de economía, pero es la diferencia entre lo que es un profesor de física en una universidad, un ingeniero y un constructor. ¿Viste? Cada una de esas cosas tiene su medio en que operar. Pero al fin, cuando tenés que hacer el edificio, tenés que saber de construcción, tenés que saber de esto y tenés que haber estado. Yo creo que para resolver esta crisis en que estaba Argentina, necesitabas todas. Necesitabas economía, necesitabas un profundo conocimiento de finanzas, de cómo reaccionan los agentes. Para mí es extraordinaria la reacción del mercado al primer movimiento. Y podemos comparar. Mira, vos mirás la crisis a través del tiempo y de la geografía. En el tiempo, la crisis en el 82 en Chile, deprecian. ¿Qué es lo que hacen? No deprecian suficiente, no hacen el ajuste fiscal. ¿Qué es lo que pasa con los forwards? ¿Qué espera el mercado? Que el dólar se sigue apreciando. Crisis de México 1993, diciembre 19, no me acuerdo. ¿Qué es lo que hacen los hacen lo mismo? ¿Y sabes de dónde viene el origen de muchas de estas cosas? Empiezan, tenemos un modelo que nos dice que el peso está apreciado, retrasado en 9,7%. Vamos a hacer una depreciación del 10% y ahí vamos a alinear y se eliminó el atraso. Nada, volaron por los aires en 1000 pedacitos. ¿Y qué? Cuando hacen la depreciación, ¿qué le pasó a los futuros? Se fueron para arriba. Todo el mundo esperaba mayor depreciación, tasa de interés. ¿Qué pasó? Después de Tailandia, 1997. Exactamente lo mismo. Indonesia, Filipinas. Acá hay un patrón en donde gente, muchos de ellos que sabían de economía, pero no sabían de finanzas. Los que estaban a cargo de México, PhDs de la mejor universidad del mundo. Los que están a cargo de Chile, PhDs de Chicago. Los que estaban a cargo de... Entonces, acá es muy importante entender lo que decís, cómo el sistema financiero interactúa y hay un mecanismo de feedback loop con el resto de la economía. Y creo, mi impresión, por lo que yo escucho, es que
mucho de las críticas de los economistas es por no entender, no conocer lo que estaba pasando de todo el armado financiero. Acá hay alguien que no recibe el crédito suficiente para mí también. Y tiene que ver con el Banco Central. El Banco Central hizo un trabajo extraordinario de limpieza. Número uno, de sinceramiento de lo que había en el Banco Central, del balance del Banco Central, mostrar la verdad, mostrar, mira, ¿sabes qué? Este es el balance, así se mide. Pero otra cosa, todo el sistema, el cablerío estaba muy distorsionado por lo que eran los encajes. Tenía todo tipo de encajes que eran formas de enviar recursos por acá, debajo de la mesa. Nadie lo sabía. Y ustedes en el Banco Central hicieron un trabajo extraordinario en eso. Así que yo diría que acá hay un programa muy bien pensado, que creo que lo tenían de antes, muy comprensivo. Y sobre todo muy robusto a que no pueden haber crisis y muy robusto que con el pasar del tiempo la situación sea cada mes mejor para seguir tomando los pasos para hacer que esta economía empiece a crecer. Genial. Si me dejas decir una cosa Sí. referente al punto, porque el punto de Asia y todo esto, y el de los demás países es el punto de la recesión. Los contextos son diferentes, los balance sheets de los países son diferentes, todos son diferentes, todos. Pero cuando me dicen que aquí hicieron una recesión para bajar la inflación, acá tuvieron una recesión para tratar de equilibrar. Yo te digo lo siguiente, cuando vos ves las caídas del GDP en México, ¿cuánto cayó en México? 8%, Chile 16%, Tailandia 8%, Indonesia 14%, y sigo así. O sea, dada la crisis que existía en Argentina, la recesión que es muy dura, entiendo es muy dura, por eso es muy dura, pero evitaron ustedes que acá hubiera una caída muchísimo mayor. Espectacular, José Luis, la verdad que una clase magistral. No, una clase nada. Si me dejas decir una frase, la verdad que yo quiero agradecer a todos, quiero agradecer a la calidez con que me han recibido en Argentina. Es realmente, como digo, esto es un país maravilloso, el capital humano es maravilloso. Por donde vas te das cuenta que si en Argentina logramos solucionar ciertas cosas, si logramos eliminar distorsiones, este es un país que tiene todo el potencial. Algunos me han dicho, che, qué exagerado, podemos discutir por qué, lo dije, los números, la tesis. Yo creo que si hacemos las cosas bien, no hay un país en el mundo que tiene un potencial más grande, que va en la dirección correcta que Argentina en los 30 años. Estoy convencido de eso, por eso vine para acá y muchas gracias por tenerme en este. He hablado en la televisión de Estados Unidos en muchas partes. Nunca había estado más nervioso que aquí hablando. El programa de Halcón es así. Pero no, te agradecemos nosotros también de parte de todo el equipo, la verdad que es un lujo tenerte acá, aprendemos con vos todos los días. No, y acá tiene un equipazo. Yo lo único que te digo, Toto, es que el día, no sé, cuando me eches, a estos me los llevo a trabajar conmigo en un fondo de Estados Unidos. Bueno, espectacular. La verdad que se nos fue la hora. Tal vez íbamos a hablar de alguna cosita más, pero hoy era importante. No, que los temas los vamos a seguir desarrollando en próximos capítulos, así que. Pero genial, José Luis, muchas gracias por estar. Espero que estés alguna vez de vuelta. Y chicos, nos vemos la próxima. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Saludos a los oyentes.